Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un gran placer poder recibirlos durante esta mañana para compartir con ustedes, por medio de esta charla que se ha programado, los resultados más importantes obtenidos durante el primer trimestre de este año, específicamente para los fondos de inversión inmobiliarios y para el Fondo de Desarrollo de Proyectos. Con el fin de poder aprovechar al máximo este espacio, por favor les agradecemos que tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. Primero, la charla está programada para desarrollarse en el transcurso de 1 hora. Sus consultas van a ser recibidas y atendidas por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Esta opción la pueden encontrar en la parte superior derecha de sus pantallas. Es importante recordarles que las consultas pueden realizarlas y pueden enviarlas a partir de este momento, a lo largo de toda la charla y no necesariamente al final. Si lo hacen de esta manera, para nosotros va a ser más fácil atender sus consultas oportunamente y poder así maximizar el tiempo que dedicamos a este espacio. Estas consultas van a ser atendidas en el orden según el ingreso. Es importante que vamos a estar abordando aquellas consultas que estén directamente relacionadas con la presentación o en su defecto con este último informe trimestral. Por cuestiones de tiempo, vamos a atender una consulta por inversionista para poder atender a la mayoría de los presentes. Una vez atendida todas las consultas y si existiese tiempo disponible, vamos a contestar según el orden de ingreso aquellas consultas adicionales. Si por cuestiones de tiempo no podemos atender sus consultas, les recordamos que ponemos a su disposición el correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. Por este medio nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus consultas u observaciones y para nosotros va a ser todo un gusto poder responderles. A continuación, me complace presentar a la compañera Gretel Falla Sequeira. Ella es la jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi y ella es la que tiene a cargo esta charla. Gretel, buenos días, tienes toda nuestra atención. Buenos días, gracias Javier. Es para mí un placer presentarles el informe trimestral con corte a marzo. Voy a proceder a compartirles pantalla. Perfecto. Bueno, como les indicaba, la información que les traemos el día de hoy es de los 5 fondos inmobiliarios, de los 4 fondos inmobiliarios y el Fondo de Desarrollo. Como parte del programa, vamos a hacer un breve repaso por la industria de fondos inmobiliarios y posteriormente ya el informe trimestral de cada fondo. Para iniciar con datos de la industria, como pueden ver, tenemos al cierre de marzo un total de 2.500 millones de dólares aproximadamente en activos totales. El rendimiento líquido de la industria se situó en promedio en 2.6%. La industria cuenta con 307 inmuebles. Aproximadamente tenemos 8.600 inversionistas y un poco más de 2 millones de metros cuadrados. Con respecto al apalancamiento, la industria se situó para el cierre de marzo en un 26.5, una comisión promedio de 1.13, un poco más de 1.700 inquilinos y el promedio de la ocupación se situó en 71.9. En la siguiente gráfica pueden observar la línea gris que se refiere a los datos de la industria con respecto a los activos administrados y la línea azul los activos de BCR Safi. En ambos casos, tanto como la industria, podemos ver una disminución al cierre de marzo de 2025. En el caso de la industria, bajó aproximadamente un 1% y en el caso de los activos de BCR Safi, un 2%.
Siguiendo con el tema de los activos totales y netos, en la gráfica pueden observar a todos los competidores de la industria, situándose como las barras azules, el activo total de los inmuebles o los fondos debe ser SAFI y los demás componentes de la industria. Tenemos que el primer competidor se sitúa aproximadamente en 406 millones de dólares. Le sigue el BCR Fondo Inmobiliario con 369 millones de dólares de activos y 238 de activos netos. De seguido tenemos en el tercer puesto con el Fondo Comercio y la Industria, con 331 millones de dólares de activos totales y 197 millones de activos netos. Por acá podemos ver al Fondo Progreso Inmobiliario, situado un poquitito al centro de la gráfica, con 104 millones de dólares en activos totales y 87 millones en activos netos. Y por acá tenemos al Fondo Inmobiliario de Rentas Mixtas. Recordemos que este fondo es en colones, sin embargo traemos los datos en dólares con 58 millones de dólares en activos totales y 45 millones en activos netos. Siguiendo con los datos de la industria, en la siguiente gráfica podemos ver ingresos por renta según el sector. Del lado izquierdo de la gráfica tenemos a los fondos administrados por BCR SAFI y de acá en adelante los fondos de la industria. Teniendo acá las referencias de bodegas, comercial, oficinas, parques industriales, restaurantes, supermercados y centros educativos. Si nos vamos a los fondos administrados por BCR SAFI, tenemos el fondo inmobiliario, que su principal concentración se sitúa en rentas que se destinan a oficinas, cerca de 800,000. Le sigue muy de cerca la parte de parques industriales. En el caso del Fondo Inmobiliario, el Comercio y la Industria, tenemos que su principal componente en este fondo es el comercio, cerca de 1.200.000 dólares. Luego tenemos un poco más abajo la barra morada indicando parques industriales y los demás sectores con un poco menos de ingresos. En el caso de Progreso Inmobiliario, su principal concentración está en el sector de comercio, un poco más de 200,000. Y en el caso de rentas mixtas, tenemos muy parecido lo que es comercio y oficinas. Si nos vamos a los competidores, tenemos que el competidor 1 se sitúa poco por arriba del 1.600.000 en el sector de oficinas. Podemos ver acá otros competidores también concentrados en el sector de oficinas. Recordemos que los fondos tenían mucho de este sector y ahora es el sector que está un poquito más rezagado en la industria. Con respecto a la comisión de la administración, tenemos que en promedio la industria se sitúa en 1.13%. En el caso de nuestros fondos, al lado izquierdo de la gráfica, tenemos que la comisión del fondo inmobiliario se sitúa en 0.40, comercio y la industria en 0.80, progreso inmobiliario en 0.90 y el de rentas mixtas en 0.10. Al lado derecho de la gráfica tenemos que el competidor 10 y el competidor 2 se sitúan ambos en 1.75, son los más altos de la industria. Ahí podemos ver otro competidor, el competidor 1 en 1.60 y los demás se concentran por arriba del 1% o en algunos casos debajo del 1%. Con respecto al rendimiento líquido de los últimos 12 meses, como bien les había indicado anteriormente, la industria se sitúa en un promedio de 2.63%. Al lado izquierdo tenemos los fondos administrados por BCR SAFI, teniendo el fondo inmobiliario 1.94, comercio y la industria se sitúa por arriba del promedio con un 3.5, el fondo progreso inmobiliario en un 2.40 y rentas mixtas en un 4.35. Si vemos algunos de los competidores de la industria, tenemos por acá este competidor que se sitúa en 4.6, este otro en 4.5 y algunos ya sobrepasan un poquitito los 3 o bien por debajo del 2%. Si nos vamos a los datos de cantidad de metros cuadrados y la ocupación, tenemos que la ocupación promedio de la industria está en 71.9,
Las barras de color gris son los metros cuadrados arrendables y las barras azules los metros cuadrados ocupados. En el caso de los fondos administrados por BCR SAFI, tenemos el fondo inmobiliario en una ocupación del 42.6, con metros cuadrados arrendables un poquito por arriba de los 450,000. En el caso del comercio y la industria, tenemos una ocupación del 85.4 y adicionalmente una barra gris con metros cuadrados arrendables cercanos a los 300,000. Progreso inmobiliario, una ocupación del 81% y rentas mixtas 85.7. Estos tres fondos se sitúan por arriba del promedio de la industria. Algunos datos de los competidores. Tenemos, por ejemplo, el competidor 2 con 82.5%. Por acá podemos ver el competidor 4 por arriba del 90%, y de ahí ya hay algunos competidores que sobrepasan un poco el 80% o incluso están cerca del 80%, y este por acá que tenemos un nivel por debajo del 70%, situándose en un 63.5%. Para repasar un poco la parte de factores externos, recordaremos que en el 2018 los rendimientos líquidos de los fondos inmobiliarios se situaban cercanos al 7%. Con el régimen o el plan fiscal que se aprobó en su momento en el 2019, los rendimientos cayeron cercanos al 6%. Recordemos que el impuesto a los alquileres pasó de un 5% a un 15%, esto haciendo la caída en el porcentaje de rendimiento. Luego tenemos inicios de pandemia en el 2020, donde se reajustaron las rentas, el sector comercio en ese momento se vio muy afectado y las oficinas se acogieron a la modalidad de teletrabajo, cayendo rendimientos en el 2020 de un 4.7 aproximadamente. Luego vemos acá estas gráficas punteadas o estas líneas punteadas. Tenemos que la línea punteada celeste es la tasa de referencia prime y la línea punteada roja es la tasa básica pasiva. Estas tasas se encontraban en niveles más bajos, como pueden ver acá, y posteriormente, después del 2021, no solo los efectos de la pandemia y ya el plan fiscal, vemos como hubo una alza en las tasas de interés, llegando al cierre de este marzo 2025, situándose en la prime en 7.5 y la tasa básica pasiva en un 4%. Y también podemos ver los rendimientos del 2022, 2023, 2024, cayendo en promedio la industria de los fondos inmobiliarios. Ahora vamos a dar inicio ya propiamente a los datos de cada fondo. Iniciamos con rentas mixtas. Como datos generales o indicadores del fondo, tenemos activos totales por 30,000 millones de colones, activos inmobiliarios por 28, una cantidad de inversionistas al cierre de marzo de 175. La cantidad de participaciones colocadas son 5,910. Este fondo cuenta con 8 inmuebles, un promedio un poco más de 50 inquilinos, alrededor de 91,800 metros cuadrados arrendables, una ocupación cercana al 86%. Si nos situamos al vencimiento promedio de los contratos, se encuentran en 2.5 años, un valor en libros de 2,900,000 aproximadamente y un valor de mercado de 2,970,000. Con respecto al rendimiento, bueno, recordemos que este fondo es en colones, tenemos un rendimiento total 12 meses de 10.7 y un rendimiento líquido de 4.3. En cuanto a salidas de inquilinos, en este trimestre se registró una salida de 72 metros cuadrados y se tenían rentas aproximadas de 322,000 colones. Para irnos un poco a la composición de ingresos según la actividad económica, este fondo se encuentra principalmente concentrado un 46% en la parte de comercio al por mayor y al por menor. Le sigue muy de cerca un 40% en el sector de enseñanza y podemos ver un 7% en otras actividades de servicios u otras actividades económicas.
Si nos vamos a la composición de ingresos por inmueble, tenemos que la Universidad Latina de San Pedro se ubica con un 23%, seguido del mismo porcentaje con Sabana Sur. Y en 17% tenemos la Universidad Latina de Santa Cruz y la Bodega Comercial de Desamparados. Acá pueden ver otros porcentajes de menor cuantía asignados a Multicentro Desamparados, Plaza Braxi y Paseo Las Flores. Yéndonos a la parte de rendimiento líquido, los últimos 12 meses no aparece la gráfica de la industria, dado que es el único fondo concentrado en colones o denominado en colones. Tenemos que al cierre del primer trimestre de 2025 se situó en 4.3 aproximadamente. La morosidad, comparándola al cierre del trimestre 2024 versus este trimestre 2025, vemos una baja considerable de un 17%. La administración ha estado haciendo esfuerzos importantes en el área de cobros para alcanzar estos niveles de morosidad. Y aquí pueden ver los detalles en el rango de los días en cada uno de estos rangos por acá. Si nos vamos a los resultados financieros específicamente, pueden ver acá el desglose del total de ingresos. Tenemos un total de ingresos de 666,000 millones colones y tenemos acá también un cuarto trimestre un poco más arriba del 1,110,000. Con respecto al total de gastos, podemos ver que hay un leve incremento de un trimestre con el otro en 376, están denominados en dólares, pero recordemos que este fondo es en colones, y una utilidad operativa sin ajuste por valor razonable de 200,000 aproximadamente. Vamos a presentarle los datos del Fondo de Inversión Inmobiliario. Tenemos al cierre de marzo 369 millones de dólares aproximadamente. En activos inmobiliarios cerró en 351 millones de dólares. Un promedio de 1,500 es la cantidad de inversionistas. 251,852 son las participaciones que se encuentran colocadas. Este fondo se compone de 12 inmuebles, 145 inquilinos, 461,000 metros cuadrados arrendables, un 42.6 la ocupación en promedio, un plazo de vencimiento de los contratos de 2.1 años, un valor en libros de 946 y un valor de mercado de referencia de $600. En este caso, para este fondo se registraron 319 metros cuadrados que ingresaron, generando aproximadamente $1,838 al mes. Con respecto a la composición de ingresos por actividad económica, podemos ver que un 34% se sitúa en industrias manufactureras, seguido de un 18% de información y comunicaciones, un 17% de otras actividades económicas y pueden observar por acá otros porcentajes dedicados a enseñanza y otros sectores de la economía. Si nos vamos a la concentración o composición de ingresos por inmueble, tenemos que un 33% proviene de Zona Franca Coyol, siendo el principal fuente generador de ingresos por arrendamiento. Forum con un 20%, Paseo Metrópoli con un 14% y bueno, podemos ver Torre Mercedes, Forum 1 y algunos otros inmuebles con un menor porcentaje de concentración. Con respecto al rendimiento líquido de los últimos 12 meses en comparación con la industria, podemos ver aquí la evolución desde el primer trimestre 2024 al primer trimestre 2025, donde la industria, como ya lo hemos visto, se sitúa en 2.6 y el fondo se sitúa en 0.94. Aquí podemos ver que el rango de morosidad al cierre del primer trimestre se mantiene muy estable y similar con respecto al trimestre anterior. Y adicionalmente el rango de días lo pueden ver acá detallado. Entrando en la parte de resultados financieros, podemos ver que al cierre del primer trimestre de 2025 se situó alrededor de 5 millones de dólares, manteniéndose muy similar con respecto al último trimestre del 2024. Tenemos en la parte de gastos, según el desglose que pueden ver acá,
alrededor de 6 millones de dólares para el cierre del primer trimestre y 7 millones para el cierre del último trimestre del 2024, generando una utilidad operativa sin el ajuste de valor razonable de 942,000 para el primer trimestre y 939. Hay una leve mejoría con respecto al trimestre anterior. Vamos a dar inicio con la información del Fondo Inmobiliario del Comercio y la Industria. Tenemos que activos totales se sitúan aproximadamente en 331 millones de dólares. Activos inmobiliarios 321. Este fondo cuenta con un poco más de 1,300 inversionistas. 180,985 es la cantidad de participaciones colocadas. Es el fondo más grande administrado por BCR. Tiene 33 inmuebles, aproximadamente poco más de 400 inquilinos, 303 mil metros cuadrados arrendables, una ocupación promedio del 85%, un plazo de vencimiento de los contratos de 2.2 años. Con respecto al valor de participación en libros, $1,087 aproximadamente y el precio de referencia al mercado 501. Para este fondo tenemos un rendimiento total de 5.6 y un rendimiento líquido de 3.5. Para este fondo ingresaron 677 metros cuadrados aproximadamente, generando rentas mensuales en promedio de $12,000. Revisando un poco la composición de ingresos por actividad económica, tenemos que un 36% se sitúa en industrias manufactureras. Muy de cerca está comercio al por mayor y al por menor con un 33% y podemos ver en menor cuantía enseñanza y demás porcentajes. Con respecto a composición de ingresos por inmueble, tenemos que el principal fuente o inmueble que genera ingresos es Global Park con un 24%, Paseo de las Flores un 11%, al igual que Momentum Pinares. Tenemos NI Belén con un 10% y en menor porcentaje los demás inmuebles que vemos por acá, como por ejemplo Plaza Romuser, Terramol y algunos otros. Comparando el rendimiento líquido de los últimos 12 meses, tenemos que el Fondo Inmobiliario Comercio de la Industria o FCI se sitúa por arriba con un 3.5% aproximadamente y un 2.6% la industria. Podemos ver que esta tendencia ha venido en los últimos 3 trimestres hacia el alza. Con respecto al rango de morosidad, tenemos un leve incremento con respecto al cuarto trimestre. Recordemos que este fondo, su mayor concentración es comercio, por lo cual tiende a haber o es un comportamiento normal que los inquilinos se atrasen un poco más del mes, por lo cual a veces este porcentaje se dispara a inicios del trimestre o finalizando el trimestre. Entonces, por eso puede haber aquí una leve alza. Con respecto a los resultados financieros, tenemos que para el primer trimestre del 2025 hubo en promedio un total de ingresos de 10 millones de dólares. Para el cuarto trimestre se sitúa en 12. Con respecto a los gastos, 4.9 y 8 millones al cierre del cuarto trimestre del año pasado. La utilidad operativa, vemos una gran diferencia. Recordemos que en este fondo se vendió la Universidad Latina como en el segundo mes del año. Al final de cuentas, este fondo lo que hizo fue poder amortizar deuda y disminuir ciertos gastos, por lo cual la compensación en la utilidad se ve materializada. Con respecto al Fondo Progreso Inmobiliario, tenemos activos totales alrededor de 104 millones de dólares, 101 en activos inmobiliarios, 500 es la cantidad aproximada de inversionistas, 16,195 es la cantidad total de participaciones colocadas, 17 inmuebles, aproximadamente 73 inquilinos, 85,400 son los metros cuadrados arrendables, una ocupación por promedio de 81%, un plazo de vencimiento de los contratos de 3 años aproximadamente, un valor de participación en libros de 5,373, un valor de referencia al mercado de 4,600,
un rendimiento total de los últimos 12 meses de 4.5 y 2.40 su rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Con respecto a la entrada de nuevos inquilinos, se alquilaron aproximadamente 1.473 metros cuadrados, generando rentas de 487. Detallando ya un poco la composición de ingresos por actividad económica, tenemos que un 33% se sitúa en comercio al por mayor y al por menor, otras actividades económicas un 27%, industrias manufactureras un 15%, y le siguen información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros y transporte y almacenamiento. Si nos vamos a la composición de ingresos por inmueble, Paseo Metrópolis se sitúa con un 21%, Terracampus con un 16%, Paseo de las Flores con un 15%, con un 14% Zona Franca Z y demás inmuebles, como pueden observar acá, con un menor porcentaje. Comparando el rendimiento líquido de los últimos 12 meses con la industria, tenemos que el Fondo Progreso se sitúa muy cerca de la industria con un 2.40, la industria con un 2.6. Con respecto a la morosidad, también se ve una bastante mejoría con respecto al cierre del cuarto trimestre del 2024 y pueden ver acá la concentración según el rango de días. Para la parte financiera, los resultados financieros, tenemos alrededor un total de ingresos expresado en miles de 2.061 versus 4.400 del cuarto trimestre. En el caso de los gastos, 1.900 aproximadamente y 2.200 en el caso del cuarto trimestre. Tenemos una utilidad operativa sin ajuste por valor razonable de 687.000 y 624 si lo comparamos con respecto al cuarto trimestre del 2024. Vamos a dar inicio a los datos del Fondo de Desarrollo. Tenemos 42 millones de dólares en activos totales, en activos inmobiliarios 41.3, una cantidad de 59 inversionistas aproximadamente, 21.200 son las participaciones que se encuentran colocadas en este fondo, un inmueble que es el Parque Empresarial Lindora, 14 es la cantidad de inquilinos al cierre de marzo, 30.700 son los metros cuadrados arrendables aproximadamente en este fondo, una ocupación porcentual alrededor del 51.9%. El plazo de vencimiento de los contratos se sitúa cerca de los 5 años con 4.6 en promedio. Un valor en libros de 869.99 y un precio de referencia del mercado de 870. Recordemos que este es un fondo de desarrollo, por lo cual los rendimientos hasta que el proyecto no se venda en su totalidad se expresan en negativo, por lo cual tenemos un rendimiento total de menos 12.2 y un rendimiento líquido los últimos 12 meses de menos 5.5. Yéndonos a la comparación de marzo 2025 con respecto a diciembre 2024, la composición de ingresos por actividad económica en el caso de marzo se situó otras actividades de servicios en un 38%, comercio al por mayor y al por menor un 24%, hoteles y restaurantes un 23%, actividades inmobiliarias empresariales un 9% y servicios sociales y de salud un 6%. Si lo comparamos con diciembre de 2024, podemos ver que hubo una disminución en otras actividades de servicios, ya que en diciembre de 2024 se situaba en 41%. El comercio al por mayor y al por menor se mantienen igual, con un 24%. Hoteles y restaurantes de la misma forma. Y en el caso de actividades inmobiliarias empresariales se sitúa igual, un 9% con respecto a diciembre de 2024 y servicios sociales y salud más bien estaba con un 3% en diciembre y incrementó para marzo 2025. Comparando el rendimiento líquido los últimos 12 meses, utilizamos el de referencia de la industria que ya les he venido comentando, 2.6. El fondo se sitúa en menos 5.5, el rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Vemos la morosidad donde disminuye significativamente, dado los esfuerzos que le comentaba anteriormente sobre las cuentas por cobrar que está ejerciendo el Departamento de Cobros.
Y podemos ver acá ya el rango de días donde se sitúa el mayor porcentaje. En cuanto a los resultados financieros de este fondo, acá podemos ver al cierre de marzo, 201,000 es el dato de total de ingresos. Con respecto a los gastos, 433,000. Y vemos que una utilidad neta al periodo, menos 232. Sin embargo, mejoró con respecto a hace un año. Y eso sería lo que les tengo de los fondos inmobiliarios y del Fondo de Desarrollo. Si tienen alguna consulta, con todo gusto. Muchísimas gracias, Gretel, por darnos ese amplio detalle de todas las gestiones y todos los resultados que se han obtenido durante el primer trimestre del presente año con respecto a los fondos de inversión inmobiliarios y también con respecto al Fondo de Desarrollo de Proyectos administrado por BCR Safi. Tal como indicó Gretel, vamos a entrar al espacio de consultas, no sin antes mencionarles que esta charla, así como todas las que cada trimestre realizamos, se suben a nuestro canal de YouTube, BCR Fondos de Inversión. De esta manera pueden obtenerlas o tenerlas más bien a su alcance en el momento que consideren oportuno volver a visualizarlas. Por eso queremos invitarlos amablemente a que se suscriban a nuestro canal y así pueden recibir notificaciones de nuestra variedad de publicaciones. Otro medio, el cual utilizamos también para compartirles información de su interés, información relevante acerca de BCR Safi y de los fondos que administramos, es nuestra página web, que la encuentran con la siguiente dirección, bcrfondos.com. Los invitamos también de manera muy amable a que la visiten, ya que ahí pueden encontrar información muy importante como estados financieros, informes trimestrales, prospectos y más información acerca de nuestros fondos. Les agradecemos muchísimo que todavía continúen con nosotros en este espacio tan importante. Por el momento y dado el tiempo que hemos dado después de la charla para este espacio de consultas, por el momento no tenemos ninguna otra consulta, perdón, no tenemos ninguna consulta por medio de la opción Payer. De esta manera queremos entonces, al no dar o al no tener consultas de su parte, queremos agradecerles y dar por concluida la charla de este día, agradeciendo por supuesto siempre su presencia y el interés en este tipo de espacios. Recordarles que para nosotros, por supuesto, es muy importante su asistencia y su interés en estos espacios. Queremos mencionarles que en caso de que tengan alguna consulta y quisieran remitirla, pueden hacerlo por medio del correo electrónico que mencionamos al inicio y que vamos a recordarles de nuevo, que es el correo bcrfondos@bancobcr.com. Ahí pueden hacernos llegar consultas, dudas, comentarios o cualquier tipo de observación. Para nosotros siempre va a ser un gusto poder atenderles. De nuevo, agradecemos muchísimo su tiempo y nos vemos próximamente. Que tengan un buen día.